los últimos días en Mendoza una de las noticias locales estaba protagonizada por una adolescente de 13 años que fue derivada al Hospital Noti desde el Valle de Uco, desde el Hospital Scarabelli, por un caso de botulismo. Vamos a hablar de este tema. Bueno, debemos decir que el último parte médico de esta adolescente indica que sigue en terapia intensiva y que su estado es reservado. Vamos a hablar del tema con Sergio Sara, corresponsable del Departamento de Toxicología de Mendoza. Sergio, buen día. ¿Cómo le va? Fernando Costabile y Claudia Durán lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está Claudia? Fernando, ¿cómo anda? Un placer, muy bien, gracias. Bueno, tenemos que volver a hablar del tema, digo, es reiterativo, pero también es importante cuando, lo ideal sería evitar estas cosas, ¿no? Pero cuando pasan, volver a hablar para seguir evitando casos. Exactamente. El tema no sería volver a hablar, tendríamos que tenerlo siempre presente dentro de las medidas de cuidado, porque es una realidad y un riesgo que está presente en todos aquellos que vayamos a consumir alguna conserva casera, ya que esto puede sufrir una contaminación con estas bacterias, que es el Clostridium botulinum, una bacteria que es resistente a la temperatura, que cuando tiene condiciones propicias, como es específicamente las conservas, es decir, humedad, temperatura, la falta de oxígeno, porque uno la cierra para su conservación en forma anaeróbica, permite que esta bacteria se empiece a multiplicar en ese medio y allí libera esta toxina que es sumamente potente, que genera cuadros de gravedad caracterizados por una parálisis flácida asimétrica, que es lo que pone en riesgo la vida. Sergio, es tan común en la provincia de Mendoza, de hecho muchos visitantes vienen y celebran que van por la ruta, camino al Manzano, por ejemplo, y encuentran diferentes puestos de conservas, básicamente, gente que hace salsa casera, mendocinos que hacen picles y demás. Es muy común, digo, con la cantidad de hortalizas, vegetales que hay en nuestra tierra, realizar este tipo de prácticas. En este caso, la noticia nos informaba que la abuela había preparado esta conserva de habas que terminaron en mal estado, habas en escabeche, digamos, pero... Sí, no en mal estado, no terminaron en mal estado, que esto es la otra confusión, no es que el alimento esté descompuesto o en mal estado. Esta es una de las trampas que tiene el botulismo. El alimento está perfectamente, no tiene cambio de gusto, no tiene cambios en el aspecto, absolutamente nada de ello, porque lo que hace la bacteria es producir esta toxina que no hay nada que nos lleve a advertirla, a determinar su presencia. Claro. El origen o la forma de preparación que se ha llevado adelante. Por eso, bien como mencionabas, este sinónimo de que si es caserito es mejor. Claro. Esto hay que tenerlo con ciertos cuidados y recaudos, porque los inmigrantes o nuestros abuelos bien aprendidas a través de la experiencia, de las condiciones repetidas de higiene y buenas prácticas que se han ido deteriorando en el tiempo. Se ha perdido ese pasaje de información que iba de generación en generación y que ha entrado también en el aspecto comercial y por abaratar costos a veces no se cumple. Por eso siempre una buena recomendación es comprar aquellos alimentos que tienen su número de identificación y de proceso, porque eso está supervisado por toda el área de bromatología y tiene estándares que nos garantizan evitar el riesgo de una potencial contaminación con estas bacterias. Sergio, en el caso, digo, cuando uno se encuentra frente a un panorama como este de botulismo, lo que uno se le ocurre pensar es ¿qué va a pasar después, no? Porque estamos hablando de una chica que está en terapia intensiva, que está con pronóstico reservado. Digo, lo inmediato es asistir lo más rápidamente posible, lo más tempranamente posible ante una posibilidad de que sea un caso de botulismo. Digo, siempre la recomendación es esa. Sí, la recomendación es la consulta temprana, estar atento a los primeros síntomas. Esto no aparece de golpe, tiene una evolución de horas. A veces puede llevar hasta un día o un poco más, es raro. Generalmente dentro de las primeras 6-12 horas empiezan a aparecer síntomas relacionados con este cuadro de parálisis, que es
simétrica, es decir, afecta ambos costados del cuerpo por igual, y es descendente, es decir, lo primero que se afecta es a nivel visual de los ojos, en donde empezamos a notar que hay problemas de acomodación de la vista, es decir, me cuesta leer como si estuviera necesitando anteojos de golpe, empieza a haber una alteración del músculo ocular externo, es decir, me desvía la mirada, veo doble, veo un foco, la imagen del televisor doble. Esos son los primeros síntomas. Eso progresa después a tomar la parte de la fonación y la deglución con voz gangosa por parálisis del velo del paladar, dificultad para tragar, que eso a veces se asocia al riesgo de la broncoaspiración, como ha sucedido con esta pequeña, y que eso complica el cuadro por lo infeccioso, por una infección a nivel pulmonar producto de pasaje de alimentos al pulmón. Y esto sigue progresando, si yo no le doy bolilla o no estoy atento, puede haber caída de los párpados, que a veces no es tan característico, sí, lo otro que habíamos mencionado, y después ya afecta a los músculos propios de la respiración, donde empieza dificultad respiratoria y habitualmente requieren asistencia respiratoria mecánica, que es lo que motiva el ingreso a terapia intensiva y lo del pronóstico reservado. Pero una vez que pasó este cuadro tóxico, producto de la toxina que estaba en la conserva, elaborada por esa bacteria, el paciente se recupera totalmente. Eso puede llevar algunos meses, de 2-3 meses, en algunos casos un poco más, pero no deja otro tipo de secuela, salvo aspectos psicológicos, por haber estado en esta situación crítica mucho tiempo, que lo hemos visto exactamente igual con aquellos que han padecido cuadros severos de coronavirus, que después queda todas estas complicaciones secuelares de internaciones prolongadas, ¿no? Sergio, según la información que tenemos, la comida fue consumida por 4 integrantes de la familia y 3 de ellos resultaron afectados y obviamente la menor fue la que se llevó la peor parte. ¿En qué varía esto? Esto varía mucho en la carga del inóculo o la cantidad de bacterias. Es igual que en el coronavirus. La gravedad, más allá de las características del paciente, depende a cuánto virus me expuse. Para el caso del coronavirus, el barbijo me achica la cantidad de virus que voy a respirar. En el caso de los alimentos, teníamos entendido que la niña es la que más había comido, el papá en menor medida, que tenía síntomas leves a nivel visual sobre todo, y un familiar que tenía síntomas muy leves y estaba en estudio a nivel gastrointestinal. Pero esto está estrechamente relacionado con la carga de cuánta toxina comí, cuánto veneno tomé. Claro, decían que la nena había comido como medio frasco de habas en escabeche. Exactamente. Doctor, eso es lo que generó este cuadro. Doctor, una consulta más. Recién mencionaba de que la gravedad empieza como, no recuerdo bien el término que usó, si en declinante, fue así el término que usó, que empezaba descendente. Exacto. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, dice, no, mira, comí conserva y no puedo mover las piernas, las siento flojas. Si uno ves bien, puedes hablar bien, levantar los brazos, tener fuerza en los brazos, no es botulismo. Nunca empieza por las piernas. Perfecto. De arriba para abajo. Pero tampoco empieza en un brazo. Empieza simétrico, ambos brazos. Ambos brazos. En un ojo. Por ejemplo, es muy típico la parálisis a frigori, a veces por exponerse a frío, por procesos virales, aparece que está en un ojo que lagrimea y no puede abrir el párpado. Eso tampoco es porque es simétrico, tiene que ser los dos ojos, los dos párpados, los dos brazos, es simétrico. Siempre, antes que afecte los brazos, afecta la vista. Siempre desciende de la cabeza hacia los pies. Perfecto, pero es descendente. La pregunta es, ¿se va sumando la gravedad de la falta en la visión, después en la capacidad fonatoria o deglutiva? Sí, ¿se va sumando? Lo que se agrega a nivel ocular, empieza a haber alteraciones del lagrimeo, eso puede generar un ojo seco y que se complique con úlceras. Por eso a estos pacientes hay que mantenerle muy bien humectado el ojo con gotas artificiales. También afecta todo lo que hace al sistema de limpieza pulmonar. Es como un cepillado que saca todas las infecciones del pulmón. Eso se paraliza y aumenta más el riesgo de hacer infecciones. Y lo otro que afecta es la conducción cardíaca, donde pueden aparecer arritmias. Eso se va sumando y se da más en los casos graves avanzados,
Por eso lo importante es hacer el tratamiento específico, que es el uso del suero antibotulínico, que contamos acá en el país porque se elabora en la provincia de Buenos Aires, y que esto se logró desde Mendoza hace años, lograr un convenio, y que esto permitió que haya un uso federal de este antídoto, que cuando es aplicado frena el suero circulante y el cuadro se limita hasta donde llegó, hasta el momento en que se aplicó el suero, claro, que lo inactiva. Sergio, muchísimas gracias por la nota, por estos minutos. Siempre está bueno hablar con los profesionales, en este caso con usted, que además es muy accesible siempre que lo invitamos, accede. Así que muchas gracias. Bueno, y como decía usted, destacar esto de tener siempre presente el tema, ¿no? No, por favor, un gusto refrescar esto y tener ciertas precauciones de las correctas prácticas a la hora de hacer conservas, lavar muy bien los frascos y los elementos, porque la bacteria está en la tierra, en la contaminación, y hay ciertos alimentos que es totalmente contraindicado querer hacerlos en conservas, como el caso de los pimientos, los espárragos y otros productos. Eso sí, comprarlos cuando son producidos en forma industrial, claro, porque ahí alcanzan temperaturas más elevadas por el sistema de autoclave que nos garantizan la eliminación total de esta bacteria y que no haya el riesgo potencial de un botulismo. Tal cual. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Un abrazo grande, hasta luego. Sergio Sara, corresponsable del Departamento de Toxicología de la provincia de Mendoza, hablándonos de este caso, pero refrescando esto de el botulismo está presente, hay que tomar ciertas precauciones y en algunos productos comprar los que vienen de manera industrializada.